Se está grabando la reunión. Buenas tardes para todos. Para Lisbeth, para Yasmín, para Julio, Ronzi, Juan, para Camil, Cami, para Frey, para Paola. Para Claudia. ¿Claudia pudo entrar? Sí. ¿Me confirma si me escucha? ¿Me escuchan? Ya que se está grabando. Sí, profe, se escuchaba. Listo, entonces, ok, ahora sí veo el chat. Disculpen, es que no había visto el chat. Y ahora sí veo el chat. Listo, Amparo, ¿cómo está? Acaba de entrar. Listo, mientras vamos recibiendo a personas, voy a comenzar a compartir. ¿De qué se trata el CIPAS de hoy? Resulta que ustedes tienen una parte colaborativa de la fase 4, de la etapa 4, de la tarea 4. Esa parte colaborativa es lo que propiamente, porque tiene una parte individual. La parte individual ustedes tienen que llenar la plantilla con los escenarios correspondientes, el escenario esperado, el escenario optimista, el escenario pesimista. Por aquí tengo miremos la guía de actividades. Correcto. Tienen que... Profe, no se está viendo la pantalla. Ya comienzo a compartir pantalla. Voy a comenzarles a compartir más bien toda la pantalla, no ventanas, sino toda la pantalla. A ver, espérenme a compartir. Ay, no, espérenme un momentico. Que complique, por Dios. Presentar una pantalla, presentar toda la pantalla. Compartir. ¿Ven algo? Ahora sí. Nada, todavía nada, profe. Entonces va a tocar es compartir el documento. No, pero es más demora. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Compartir. Bueno, ahora sí. Entonces aquí, bueno, vemos la presentación, pero vamos a ver rápidamente y les explico qué es lo que tienen que hacer más contextualizado. ¿Alcanzan a ver ahora sí la guía de actividades? Sí, profe, se mira. Listo. Sí, señor. Entonces, perfecto. Entonces lo único es sencillo. En la primera parte, en la primera plantilla, ustedes tienen que llenar su plantilla como se les pide, con los tres escenarios: optimista, esperado, pesimista, llenando las variables que son. Estas son realmente variables de entrada y variables macro. Producto Interno Bruto, ¿qué quiere decir? Para los que de pronto no se acuerdan, es la variable de la producción nacional, pero bueno, pues aquí de pronto por agilidad no pusieron tasa de crecimiento del PIB, sino PIB, pero es realmente tasa de crecimiento del PIB, 6.9 para un escenario, 3.7 para el otro, 0.01 para el otro. ¿Qué quiere decir? Que esa variable macro de entrada que se va a utilizar es una estimación de la tasa en que posiblemente podría crecer el Producto Interno Bruto, que es la producción nacional. Eso quiere decir que digamos, las ventas, las ventas de bienes y servicios, sobre todo ventas, ¿no? Sobre todo ventas, porque bienes y servicios van a crecer de forma estimada 6.9, 3.7 o 0.01 según sea el escenario. No es más, es una variable macroeconómica de entrada. Es realmente la tasa esperada de crecimiento de esa variable que se llama PIB. Pues aquí por agilidad no pusieron tasa de crecimiento, pero realmente es tasa de crecimiento. Y por defecto, las ventas van a crecer, otras variables que pueden crecer al ritmo del PIB. Entonces, las ventas, por ejemplo, las ventas de bienes, de servicios, de electrodomésticos, de productos agrícolas, entre ellas las ventas, por ejemplo, para este caso del ejemplo, que es una comercializadora. Entonces, igual, ahí se toma como ejemplo que las ventas de esa comercializadora de empresa van a crecer en promedio en 6.9% esperado, el 3.7% o el 0.01%. ¿Hay alguna duda sobre eso?
¿Ninguna? Tutor, buenas tardes. Dígame. Sí, tutor, mire, lo que pasa es que, bueno, allí donde usted está mostrando, donde dice IPC más 160 puntos, ¿Qué pasa? por ejemplo, en la parte optimista, el IPC más 160 puntos, ahí tendríamos que tomar el Ya voy para valor allá. y... Ya Ok, voy para listo. allá. Ya voy para allá, voy a ir por paso. Ahora, ¿qué es la otra variable macro de entrada? Macro es macroeconómica, ¿no? ¿Listo? Ustedes ya vieron en sus materias esas de transversales de macroeconomía y saben qué quiere decir unas variables macroeconómicas, como estas. No hay problema. ¿Listo? Bien. El IPC es el índice de precios al consumidor. Aquí también por agilidad es la misma tasa de inflación, ¿sí? Entonces es la tasa de crecimiento de los precios. En estos casos, para el optimista 3,6, para el esperado 3,5 y para el pesimista 2,5. Entonces 3,6 quiere decir que, por ejemplo, los precios de los bienes en promedio crecen un 3,6%, un 3,5% o un 2,5%. En promedio se esperaría que el año en que se van a hacer esas proyecciones que crecieran ese porcentaje. Por tanto, el precio unitario de los bienes que vende esta comercializadora, cual sea el bien que haya escogido aquí el ejemplo, ¿sí? Sea el bien que venda el ejemplo, ustedes mirarán la guía, pues podría crecer aproximadamente un 3,6% para ese año que se espera hacer la proyección en los 3 escenarios, no es más. Es una proyección, es una especie de proyección de datos, de bola de cristal, de prospectiva, pero científica, obviamente. Aquí desde el punto de vista de la economía y de las finanzas, pues es así. ¿Listo? Ese IPC es eso. Entonces se espera que los precios de los bienes crezcan más o menos al ritmo promedio de lo que crece la inflación, no es más. Y los puntos porcentuales ya veremos cómo se asignan. Aquí dice lo que preguntaba nuestro estudiante, 148, 117 puntos, 160 puntos, 105, esos son puntos adicionales porcentuales, ya veremos ahorita, cuando haga el ejemplo rápidamente, cómo es que se asignan, no es más. ¿Por qué dice costos unitarios y gastos unitarios también IPC más unos puntos en los 3 escenarios? Porque resulta que así como sube la inflación, por ejemplo, para el IPC para costos unitarios, así como sube el promedio de precios de la economía, también suben los costos de la economía porque todos los bienes y servicios de la economía están expresados en precios. ¿Listo? No tiene problema eso. Para los 3 escenarios. Gastos y otros, lo mismo. Si suben los bienes y servicios, los rubros que comprenden gastos y otros como, por ejemplo, gastos financieros, gastos operativos, qué sé yo, el pago de los servicios públicos, etcétera, también suben, más o menos en promedio lo mismo que sube el IPC. Entonces es por eso. No debe tener complicación esa situación. Listo. Una vez dicho esto, entonces lo que se tiene que llenar es esto en los datos de entrada. Ya vamos a ir mirando. Y después de los datos de entrada, en la parte de la inversión en capital neto operativo que encuentran ahí en la plantilla, se tiene que aclarar esto que está acá, estos datos, de que la inversión será el 7% en el primer año, luego en el segundo, tercero, cuarto, quinto habrá un crecimiento del 6%, etcétera. ¿Sí? Se tiene que tener en cuenta que la tasa de descuento, ¿qué es la tasa de descuento realmente? La tasa de descuento es el costo de oportunidad. Si no invierto en esa inversión que me ponen en todo este ejemplo, invertiré en otras que más o menos me lanzan una rentabilidad de entre el 15 y el 25%. Escojamos el 20%. Listo, eso no tiene problema. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que hacer una actividad individual. Sobre la actividad individual van a tener un CIPAS si no estoy mal, mañana o el miércoles. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, Eso. uno en Entonces, horas de las 9 de la mañana y otro a eso. las 5 de la Eso. tarde. Entonces ahí mirarán en sus dos CIPAS, sobre todo en el CIPAS de la actividad Pues, individual, mirarán cómo se diligencia esa parte individual. de acuerdo, tutor, pero quisiera preguntarle entonces, ¿este CIPAS es en cuanto a la parte 2, o sea, la Colaborativa. parte colaborativa? Bien, de acuerdo. Sí, pero les doy una perla que es mucho más, que les va a facilitar todo. Resulta que la parte colaborativa se basa en hacer una parte igual a la parte individual, mucho más ágil, solo con un escenario que es el esperado, y con una adición que es una adición de inversión que les pide acá en estos datos. No es más. Entonces, al hacer esta parte colaborativa, ustedes se van a llevar la idea de cómo es que se hace la parte individual. Lo único que esa parte individual es un poquito más larga, no más. Entonces es matar dos pájaros de un tiro, ¿listo? Pónganle cuidado, voy a repetir lo que se hace
no solo en el video, sino repetir cómo se llena más o menos para que tengan una idea. Ahora, ¿qué es análisis de sensibilidad? Esa parte sí ya es diferente. Y el análisis de sensibilidad se hace cuando ya se haya llenado todo en la parte colaborativa. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Dígame, Ronson. La parte colaborativa, hay que, pienso que, no sé si estoy mal, realizarla cada uno y subirla al foro y de ahí escoger una o... Bueno, en la parte individual cada uno va subiendo a los foros, ¿listo? ¿Y la colaborativa cómo se la va haciendo? Un momento, ya vamos para allá. Resulta que ustedes al final de que suban la parte individual, tienen que cada uno en su grupo escoger, allá en cada uno de los grupos a los que ustedes pertenecen, escoger la mejor alternativa, hacer su aporte. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer en la parte individual. Y en la parte colaborativa, como su nombre lo indica, recogen de lo individual, recogen la opción más adecuada como les pide la guía. No es más. Pero el meollo del asunto acá es llenar la plantilla de Excel. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Pero antes de hacer esto, y como les digo, la parte de análisis de sensibilidad como tal es muy poquita. Esa es la otra perla que les doy. Vuelvo a la guía, vuelvo a compartir la guía, discúlpenme. ¿Ven la guía? Sí, señor. Esta parte colaborativa no es como tal el análisis de sensibilidad. Es llenar, digamos, las opciones de inversión y hacer el análisis financiero como tal. Hacer un análisis financiero como tal, con lo que les arroje allá en la plantilla. Ya el análisis de sensibilidad es una vez se haya hecho todo esto, ahí sí se pide hacer el análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad ya lo vamos a ver, se hace ahí en la última hoja de la plantilla colaborativa. Tengo un pequeño inconveniente. Tengo dos plantillas, una del simulador y otra que les voy a trabajar. Resulta que porque mi computador está adscrito y tiene un dominio de mi SEADA al que pertenezco, no pude descargar el aplicativo o la herramienta MathTools, esa herramienta que la directora siempre nos recomendó. Pero sí la puedo, digamos, explicar en otra plantilla, no hay problema. Eso ya lo pueden hacer ustedes. Es muy sencillo, es descargarla. Ahí en el video también que la directora nos compartió está. Ustedes la descargan y es muy sencillo. Eso no tiene ningún problema. Y el análisis de sensibilidad realmente es algo muy pequeño de todo esto. Es más bien interpretar ese análisis, que es lo que se va a calificar. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les voy a calificar cómo interpretan ese análisis de sensibilidad. ¿Listo? Pero esa es la parte más corta. Realmente todo el trabajo es hacer las plantillas y voy a comenzar, entonces, primero con la presentación y segundo voy a comenzar a hacer la plantilla así como les he indicado. ¿Perfecto? ¿Listo? Listo, bueno, listo. Entonces, primero, rápidamente, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Es una técnica comparativa realmente. Sensibilidad. Profe, ¿puede ampliar más la presentación? Pero, por supuesto. ¿Ahora sí? ¿Listo? Señor, gracias. Correcto. Un análisis de sensibilidad es una técnica comparativa que mide el impacto de una variable sobre otra. Ustedes se recuerdan si vieron estadística o vieron de alguna materia que se llama econometría o estadística o han visto, por ejemplo, el método de mínimos cuadrados ordinarios o modelos econométricos. ¿Recuerdan? No mucho, pero es una técnica donde se mide el impacto de una variable sobre otra. En estadística eso tiene un nombre, modelos de mínimos cuadrados ordinarios, modelos de impacto, es algo así. Es algo sencillo, es cómo una variable influye sobre otra. Observar cómo una variable influye sobre otra. Obviamente en este escenario financiero las variables más importantes son el flujo de caja libre, o es el flujo de caja libre porque el flujo de caja libre es el flujo efectivo, así de sencillo. El efectivo, que es una variable importante financiera, que es la que le permite hacer muchas operaciones a las empresas. Para el empresario lo importante es que ese flujo de caja libre no se vea muy afectado en los términos contables. Entonces, un análisis de sensibilidad me mediría, por ejemplo, el impacto de las variables de entrada, por ejemplo, costos, por ejemplo, costos financieros,
por ejemplo, gastos operativos. ¿Qué tanto influyen esas en el flujo de caja libre que la empresa está obteniendo al final del periodo operativo? Por ejemplo, al final del mes, al final del bimestre, al final del semestre o al final del año. Si la subida de los precios de los servicios públicos para la empresa es muy importante, pues el flujo de caja libre va a tener que verse afectado, lógico. O si los costos financieros, los créditos que la empresa está pagando, suben mucho, las amortizaciones suben mucho, pues el flujo de caja libre se va a ver afectado porque es una variable de flujo, de ingresos, de entradas y salidas. Las variables de flujo son por ejemplo, los ingresos y los gastos. Entonces, el flujo de caja libre es una variable de flujo, de flujo, valga la repetición. Entonces, eso me hace el análisis de sensibilidad. Si suben, por ejemplo, los gastos operativos, ¿qué tanto se ha afectado, por ejemplo, la variable resultado? Que es la variable de flujo, en este caso, flujo de caja libre. Entonces, van a disminuir los flujos de caja libre, lógico. Y eso se puede medir en porcentajes. ¿Qué tanto suben las variables de entrada en un porcentaje y cuál es el efecto de las variables de salida en otro porcentaje? Ahí es donde se habla de variables causa y variables efecto. ¿Listo? Entonces, los componentes metodológicos. Hay que ver los posibles escenarios futuros, ya los vemos acá, porque si es un análisis comparativo se deben comparar generalmente mínimo 2 periodos, un periodo u otro periodo, o si no son 2 periodos, se comparan 2 escenarios en donde haya unas variables de entrada iniciales y unas variables de entrada finales, y ahí se miran los cambios. Realmente un análisis de sensibilidad es un análisis de cambios, ¿listo? Por eso dice acá, en primer lugar hay que tener los flujos, posibles escenarios de flujos futuros, que cambian a raíz de que cambian las variables de entrada. Entonces, variables causa cambian, obtenemos variables efecto cambian. Se calculan los flujos de caja y generalmente son los valores actuales netos. En este caso, el flujo de caja libre y como lo veremos, el valor actual neto es muy importante. ¿Listo? Listo, entonces no me voy a detener mucho en eso. Hay aquí dice que 2 posibles escenarios futuros. Entonces, también lo tenemos en las plantillas. Hay posibles escenarios futuros y en sus CIPAs van a ver mañana cómo son esos escenarios pesimista, optimista. Eso también es un análisis de flujo, pero en este caso el análisis de sensibilidad es más específico. Entonces no me voy a detener en eso. También digamos, análisis de flujo tiene un criterio situacional temporal, o situacional o temporal, entonces se comparan el valor actual neto de un periodo versus el valor actual neto de otro periodo. Ustedes saben cómo se hace simplemente una tasa de cambio. Una tasa de cambio entre 2 periodos es comparar el periodo final menos el periodo inicial sobre el periodo inicial y dice, cambió tanto por ciento. ¿Listo? Entonces yo no veo que eso, permitamos a María del Pilar, no veo que eso sea difícil porque simplemente un análisis de cambio porcentual. Entonces, si el valor actual neto de un proyecto de inversión es 5.64 millones de este año, del año inicial, y el de este año, el siguiente año es de 6.48, pues el cambio aquí en este caso absoluto es 14%, pero claro, aquí vemos un cambio negativo. ¿Listo? O lo contrario, si el periodo inicial es el BANN y el periodo final es el BANA, pues el cambio es positivo. No es más sino analizar los cambios. Listo. Eso no tiene complicación. Como les decía, esto tiene un sustento en el análisis matemático y estadístico, no es más, no quiero detenerme en eso. Leo, literalmente dice que la interpretación es lo siguiente: ante estos cambios en las ventas, por ejemplo, o en el valor actual neto, o cualquier variable, se produciría un incremento. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando acá y que van a analizar con nuestras plantillas, es que cambia, por ejemplo, las ventas o los precios como variables de entrada. Entonces, ante cambios en ventas o en precios se producirá un incremento o una caída del valor actual neto. Aquí en este caso, por ejemplo, el 15%. Por ejemplo, si el valor actual neto es de 564 unidades monetarias en un periodo y en el otro periodo es de 648, pues ahí hay un cambio de aproximadamente 14%. ¿Sí? Entonces, ese es un cambio y eso es lo que analiza la sensibilidad, quiere decir como la respuesta, el grado de respuesta o elasticidad. En microeconomía recuerden que también se hablaba de la elasticidad precio, de la elasticidad oferta, qué sé yo. La elasticidad es algo parecido a hablar de sensibilidad. Entonces, por lo tanto, los cambios se explican por cada variable. ¿Listo?
Y en estadística me refería yo a esto, que la variable Y es la variable efecto y la variable causa es la variable X. Y el impacto es el beta que se ve ahí. El impacto es porcentual. Si la variable X cambia en tanto por ciento, la variable Y va a responder en tanto por ciento. Eso lo veremos aquí con el análisis de sensibilidad. También en términos de diferenciales se puede leer así. Diferencial de Y de X por dx es igual a beta, que es el impacto del cambio. No es más, es una elasticidad. Eso no tiene complicación. Entonces, los estados de resultados son, por ejemplo, escenarios financieros que se pueden analizar comparando cambios. Entonces, por ejemplo, las famosas utilidades antes o después de impuestos son variables que usted las puede comparar de periodo en periodo y encontrar que cómo ha cambiado. Y ahí mira un comportamiento de una variable financiera. Eso no es complicado. Mire, ahí puede usted comparar, por ejemplo, el estado de resultados para año 1, año 2. Tenemos una variación absoluta, una relativa, como usted la quiera sacar. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que esa parte teórica es sencilla. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Más o menos claro. Voy a compartir. Me están pidiendo que comparta otra vez los links de asistencia. Pues vamos a compartirlos. Copiar dirección de enlace. A ver, si ahí ya quedó. El de asistencia y el de evaluación. Nuevamente. Listo, esa parte teórica entonces ya quedó. ¿El nombre de CIPAS, por favor? ¿Cómo? Dígame. ¿Nos regala el nombre de CIPAS, por favor? Claro. CIPAS se llama análisis de sensibilidad. Lo ponen así para que yo lo pueda encontrar. Listo, ahora sí voy a comenzar a compartir y a hacer el ejercicio de Excel. ¿Lo están viendo? ¿O tengo que dejar de compartir? Sí se está ¿Qué están mirando, viendo profe. ahí? Ah, ¿ya están viendo la plantilla? Sí, señor. Perfecto. Profe, Entonces, ¿podría por favor compartir de nuevo el link? Es que se me conecta y se desconecta el internet y precisamente cuando lo envié se desconectó y no me comprendo. llegó el mensaje. Listo, listo. Nuevamente les comparto ambos links, copiar dirección de enlace. Y ya vamos rápido. Le voy a pedir a alguien que esté presente que me vaya dictando los términos de referencia de la plantilla, de la guía de actividades, para yo avanzar rápidamente. ¿Listo? Entonces le voy a pedir el favor, por ejemplo, a la señorita Donado, ¿está por ahí? ¿Quién más está por ahí? Amparo o Laura. Sí, profe. Ah, listo, Laura. Ah, dice Amparo que tiene problemas de conexión. Listo, listo, Laura. Entonces, listo. Laura va a tener ahí abierta su guía de actividades y me va dictando rápidamente y avanzamos. ¿Listo? ¿Ya Bien, la tiene sí, abierta ahí? sí, ya tengo abierta la guía de Muy actividades. bien. ¿Desde qué parte? Desde la parte, nuevamente váyase a en donde están los 3 escenarios. ¿Listo? Escenario optimista, esperado y pesimista. ¿Dónde los Segunda escenarios página de están? la guía. En la segunda. Página de la guía. Sí, Listo, optimista, muy sí. bien. Ahí, quédese ahí, ya le digo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, cuando ustedes vayan a la plantilla, a la parte colaborativa, que es esta que tengo acá, ustedes lo que van es a utilizar simplemente el escenario esperado. Por eso les decía que aquí se matan 2 pájaros de un tiro. Escenario esperado. ¿Cuáles son las ventas esperadas para el escenario esperado? Profe, qué pena, es que me está compartiendo la plantilla. ¿No se está viendo? No, señor. Muy bien, volvamos a compartir. Nuevamente. Compartir. Ya comenzó a compartir. ¿Ya ven? Sí, profe, Sí, gracias. señor. Listo.
Estimada estudiante, dígame por favor las ventas del escenario esperado que están ahí en la guía. 3.200 unidades, ¿cierto? El precio de ventas, 329 por unidad. ¿Sí me están copiando? ¿O no me están copiando? Laura. Para todos los chicos. 329,900. Sí, Eso, entonces es lo que quiero que me dicten ágilmente. 3.200 unidades es las ventas del escenario esperado, ¿listo? profe, ¿dónde está ese dato? Yo estoy en la tabla donde dice escenarios optimista, esperado y pesimista. Por eso. Ahí más arribita está esos datos. Arriba de ese cuadro. Pues, ustedes tienen que aprender a leer una guía, por favor, estimados. Arriba están el precio de venta promedio, $329, cantidad de unidades, 3.200 unidades, costo unitario, el 53%. Eso, todo esto es lo que van a utilizar, ¿en dónde? En la plantilla individual, pero también acá en la plantilla colaborativa. Entonces, 3.200 unidades que se van a vender o se estiman vender. ¿A cómo? A $329. El costo unitario para producir esa unidad es aproximadamente el 70% del precio de venta. O sea, aquí ya lo tengo aquí, pero lo voy a poner rápidamente como este precio de venta por, ¿están viendo? Por el 70% de ese precio. ¿Listo? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, señor. Eso es lo que tienen que hacer. Listo, estas variables ya están aquí escritas, pero es mejor ir diligenciando todo así. 3.200 unidades, $329 por unidad. 230 es el costo, la ganancia será el excedente entre 329 y 230. Listo. Gastos y otros. Entonces, ¿qué me dice los gastos de otros? Y los de los gastos y otros. ¿Qué me dice ahí la guía de actividades? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Gastos y otros. Son 300. 3.250.000. Para todo el proyecto son 338.250.000 para todo el proyecto. Entonces, para todo el proyecto es este valor. ¿Listo? Gastos y otros. Eso ya está diligenciado. La inversión en capital de trabajo neto operativo son para todo el proyecto 129.900.000 para todo el proyecto, no por unidad, para todo el proyecto. La inversión en capital fijo que está ahí en la guía que ustedes leen, que se tiene que hacer, es de 222.222.000. Perfecto, esos datos quedan aquí como los datos de entrada ya diligenciados. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Proyectar. Perdón, ahí en el de inversión de activo, usted tiene ahí escrito 222.222.222 y sí, es terminado en 222.000. Muy bien, gracias. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora sí. Tasa de descuento es la tasa de oportunidad. Me faltó otro 2, profe. Muy bien, otro 2. Muy bien. Tasa de descuento es la misma tasa de oportunidad, escogemos que sea el 20%, es decir, que otros proyectos me dan esa rentabilidad y aquí la hacemos para obtener algo que se llama el valor actual neto. Listo. Perfecto. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es proyectar estos datos de entrada. Estos son los famosos datos de entrada. Al primer año se esperan vender 3.200 unidades. Al segundo año, igual. ¿Se espera vender qué porcentaje? Laura, ¿qué me dice? ¿Qué porcentaje en el escenario esperado se espera vender? Entonces eso es lo que tienen que aprender a leer. En el escenario esperado se tiene que un crecimiento de ventas de 3,7%. Muy bien, rápidamente, un crecimiento de ventas de 3.7. Entonces, igual, este valor inicial por el 3.7%, 3,7%, ahí lo tenemos arriba, pero es mejor tomarlo independiente, más, ¿entienden por qué hago más? Más el inicial, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende por qué cojo el valor inicial? Lo multiplico por el porcentaje más el valor inicial. Es sencillo. Simplemente porque usted tiene un valor inicial, al multiplicarlo por una tasa da la proporción, pero esa proporción se suma en el siguiente año porque es el incremento y al final tendremos ya no 3.200, sino 3.318 unidades vendidas. Aquí rápidamente se extiende esto y hacemos la proyección a 5 años. Para el siguiente, el precio de venta se estima que crezca ¿en cuánto, Laura?
Entonces, el precio de venta se estima que crezca en un escenario esperado, ¿de cuánto? Del IPC, su valor, el IPC 3.5%, el precio unitario. Entonces, volvemos acá, entonces metemos ese dato proyectado. Entonces, el precio inicial por ese porcentaje que es el 3.5%, que es la tasa de inflación, 3.5%, más el valor inicial y listo. Si está bien, está mal. Aquí puse algún dato mal nuevamente. Suprimamos esto. Entonces, esto es igual rápidamente al valor inicial por la tasa de inflación, que es el IPC 3,5, más el valor inicial. No sé por qué no me lo tomo. Le falta el porciento, profe, en el 3.5%. Muy bien, eso es lo que quiero. Gracias, muy gentil. Así sí van a sacar esto rápido. Lo proyectan. ¿Entienden por qué hice esa proyección así? Lo mismo que la anterior. El valor inicial lo multiplican por un porcentaje, da una proporción, pero como no es la proporción la que obtienen, sino la proporción más el valor que tenían, pues ahí obtienen el valor. ¿Listo? Perfecto. El costo unitario. ¿Qué me dice el costo unitario, Laura? En el escenario esperado, que es realmente para el siguiente año va a crecer la tasa de inflación, el IPC, ¿más cuántos puntos? 148 puntos. Esos 148 puntos son puntos porcentuales. Resulta que no se ponen como 148, sino se ponen como 1,48. Porque usted hablar de 148 puntos porcentuales lo que hace es dividirlo en 100 y obtiene 1,48. ¿Listo? Entonces se hace así. Igual, es mejor que lo hagan así. El valor inicial por, abre paréntesis, 1, porque una fórmula para obtener una tasa futura es 1 más la tasa como tal. ¿Cuál es la tasa como tal? Aquí me dice que es el IPC, el crecimiento del IPC, que es 3.5%, cierra el paréntesis, ahí ya tenemos la primera tasa aplicada, multiplica por la otra tasa, que es 1 más, ¿cuál es la otra tasa? ¿Cuántos son los puntos porcentuales que dije? 1,48%. Muy bien, 48%, y que no se me olvide el porcentaje, cerramos y estar pilas ahí. Listo, y ya tenemos que el costo unitario del siguiente año va a crecer en esa proporción, el resultado de la combinación de dos tasas más su valor inicial. Eso no es difícil, lo proyectan y lo tenemos ahí. Bien, los gastos y otros también en la guía que hice. Laura, gastos y otros me dice que va a crecer el IPC más 117 puntos porcentuales. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo mismo que arriba, pero más 117 puntos porcentuales. Entonces, lo mismo, igual, tenemos el valor inicial, lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, 1 más la famosa tasa de crecimiento del IPC, que es 3.5%. No se me olvide el porcentaje, cerramos paréntesis, multiplicamos, abrimos paréntesis, la otra tasa que hay que aplicar, que es 1 más, ¿cuánto es la otra tasa que dice para gasto? 1,17. Muy bien, 1,17. Ahí dice que 117, pero en términos porcentuales se escribe 1,17 enter y obtenemos esta. Me dice si está bien 1,17, que le falta el porcentaje. ¿Listo? Listo, entonces ya estar pilas, que los datos no tengan esos pequeños errores, porque ahí es donde vienen los problemas. Listo, obtenemos ya la proyección de los datos de entrada. ¿Qué más falta? La inversión en capital fijo neto operativo. Es el famoso capital de trabajo que se explica en el video, que es el capital, digamos, que son los recursos que se utilizan de forma operativa para poner a trabajar el proyecto. Entonces, como su nombre lo indica, pago de nómina, pago de suministros, todo lo que tiene que ver con la fase productiva. Bien, en este caso, pues es una empresa de comercialización, pues tiene que ver con los suministros de bienes para comercializar. Bien. Ahora, entonces, en ese sentido, la guía me dice que el capital de trabajo neto operativo tiene una proyección acá. Al cabo de un año de que se requieran nuevas inversiones en capital de trabajo neto operativo, o, Laura, si está leyendo, la inversión será del 7%. Y luego habrá incrementos del 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte de capital de trabajo neto operativo en datos de entrada la lleno de la siguiente forma. En el primer año no será este valor, sino ya simplemente será este valor, pero el 7% de ese valor. Entonces, ¿por qué? Por 7%, ¿listo? Listo. Y el segundo año en adelante
es este valor que está acá, pero creciendo a un ritmo de 6%. Entonces lo que hago es igual este valor, aplico lo mismo de las tasas, por el 6% más el valor inicial, pero de acá del primer año, listo. Y entonces eso me indica que va creciendo a esa tasa, a ese ritmo del 6%. Es el 7% de este valor inicial, es el 7%, pero ya en el segundo año es el 6, crece el 6% de este valor del primer año. ¿Listo? Y así se aplican las tasas. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema con eso. Inversión en activo fijo se dice que se nos deprecia en 10 años, o sea, el ritmo de depreciación es a 10 años. Es coger este activo fijo, dividirlo en 10 años, pero resulta que el valor sí es fijo a lo largo de todo el periodo y por eso es que se tiene que fijar la celda. No es más. ¿Listo? Listo. Se fija la celda, se traslada y a esos 5 años lo que se tiene que sacar de depreciación cada año es 22.222.200. 22, ¿qué? Aquí hay un error. ¿Esto está bien? No, ahí está bien, profe, porque bien, dividido correcto. por 10, los 222 Perfecto, millones, eso es lo que dividido en 10 quiero. son 22.222.000. Entonces, ¿cuánto se tiene que sacar para depreciación al final de cada año para su fondo de depreciación en el banco? 22.222.200. Porque la inversión inicial fue de 222 millones. Listo, perfecto. En la tasa de descuento es esta. Listo. Esta celda de acá, es, este valor es el resultado de la suma. Ya la plantilla se los arroja, no tienen que hacer nada. Es el resultado de la suma de todas las inversiones. ¿Sí? Ese es el valor residual ahí de todas las inversiones. Profe, una pregunta. Dígame. Esa tasa uno la trabaja pues con Muy lo que bien. la colocó uno, ¿cierto? Entre el 15 y el 25, pues yo prefiero ponerle el 20. Yo les aconsejo póngale el 19, el 18, el 17.5, como quieran. ¿Listo? Como en promedio. Si quieren Bueno. poner escenarios muy exagerados de la realidad, pues váyanse a una tasa más alta del 25, pero no, ahí está bien. Listo, y aquí ya les actualiza todos los valores. ¿Qué les da? ¿En qué se tienen que fijar? ¿En qué se tienen que fijar? Se tienen que fijar en este valor presente neto. En este valor presente neto. Listo. Bueno, ¿qué otra variable nos faltaría? Entonces miremos la guía. Considerar la tasa de descuento. Ahí viene entonces la actividad. Ya hasta ahí viene la actividad colaborativa. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Listo. Entonces, estos son los datos de entrada, los famosos datos de entrada. ¿Perfecto? Bien. ¿Qué detalle le falta acá a esta depreciación? Ustedes tienen que fijarse en los valores de este cuadrito. Aquí, ¿qué detalle tiene que no les cuadra? Laura, ¿qué me dice? Estimados compañeros, jóvenes. Pues ahí tiene, ¿cómo se dice? Una rotación de efectivo en menos. El valor presente que tiene que como que no cuadra. Está Valor negativo. Está negativo. Muy bien. No tiene por qué dar negativo, porque faltó algo aquí en la depreciación. La depreciación es una salida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con la depreciación? Se le pone el signo negativo. Menos. Muy bien. Intro. Expande. Perdón. Listo. Y ahora sí tenemos, sigue dando negativo. Perdón. Ahora sí, sigue dando negativo. Es que creo que hay un error en el precio de venta, tutor. ¿En 3.200 unidades? En 329. ¿Cuál es el error? Creo que No. deja ahí miro la guía para ver. No, simplemente no se preocupen, voy a mirar aquí cuál es el error. Profe, es que ahí creo que es en la fórmula que usted le da igual, es igual menos. Y ¿En dónde? ahí, Acá. sí, ahí es igual menos. Igual, menos, sí, ya lo puse menos. Nuevamente. Y Es que no está reflejando el menos en los 22.222.000. Ah, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Entonces, nuevamente.
Entonces, nuevamente esta es constante, intro, momentico. Esta es constante, no la toca borrarla otra vez, porque no la toma negativa. Vamos a quitarla para que nos tome el negativo, listo. Entonces, igual, negativo, hay que quitarle el signo negativo de acá, ¿no? Simplemente. Y vamos acá. Pero una inversión es negativa, entonces nuevamente es para que me dé 222.222.000. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahora sí. Igual. Entonces, el signo negativo. Este valor lo dividimos en ¿cuánto? En 10. Enter. ¿Listo? Resulta que si lo quiero extender, este valor tiene que ser constante. Y constante. Enter. Correcto. Ahora sí da negativo ahí. Sigue dando negativo. Entonces, igual negativo. Vamos a ver. Sigue dando negativo. Vamos a mirar cuál es el error acá. Ya les digo. Creo que el error está en el costo unitario, porque creo que usted puso No. 70, no sé. No, para nada, no. Ya les digo cuál es el pequeño error que hay. Es una bobadita, ya les digo. Permítanme un momentico. Ya les digo cuál es el error, es una bobadita. Continuar. Listo. Escenario esperado. Tan. Ese es positivo. Listo. Ya. Listo, este es positivo. Bueno, este sí es positivo. Entonces no hay problema con eso. Este sí es positivo. Listo. Valor presente neto. Sí, tiene un error acá en la fórmula de valor presente neto. Sí, pero de resto aquí está bien. De resto esta parte de los datos de entrada está bien. Esto del valor presente neto sí tiene un error ahí. Profe, perdón, no tiene un error en el costo de valor unitario, es que ahí le da 230 y en la plantilla, pues haciéndola de otro valor, da como 174, creo. No, pero es que tal vez de 11 por 70. No, ese está bien. Ese está bien. Y igual da aproximado. Ese no es el problema. Acá el problema va a ser el valor presente neto. Listo. Pero por lo demás, entonces, estos valores de datos de entrada están bien. ¿Listo? Así se llenan. No hay problema con eso. Este valor aquí es negativo. Aquí da este valor aproximado. Y tiene que dar, permítanme. Lo podemos sacar. Valor actual neto. Lo podemos sacar acá del flujo de caja libre. Valor actual neto, BNA. BNA aceptar. Tasa del 20%. Valor 1. Esto así. Claro. Ya sé qué es lo que pasa. Claro, ya sé qué es lo que pasa acá. Aquí nos da negativo. Ese flujo de caja libre nos da negativo. Ese era el error. Ese es el error ahí. Entonces vamos a devolvernos y vamos a mirar por qué da negativo ese flujo de caja libre. Es que el problema con esta plantilla es que se desactualiza. Esta plantilla, estos valores acá no tienen por qué dar negativo. El flujo de caja libre no tiene por qué dar negativo. Bien, algo nos hace falta. En términos generales, este es la forma de llenar aquí las proyecciones. 22.770.000. Algo nos hace falta acá. Aquí está esta suma. Vamos a mirar esta suma. Bueno,
Monte Carlo, esto aquí es negativo, perfecto. Sí, esto sí está bien. Esto sí está bien, este valor. Me estoy guiando por esta otra plantilla. Esto está bien. Tiene que dar 332.000 aproximadamente. Sí, señor. Pero positivo, obviamente. Entonces el error va a estar acá. 354, 370, 300. Esto está bien. Esto no tiene por qué dar negativo. Vamos a borrar otra vez esto. 222, otra vez esto. Lo vamos a borrar y vamos a meter estos datos acá. A ver. Ah, mire, 310. Este sí es positivo. Valor presente neto. Ese valor presente neto. Ah, no, pero esta no es. Disculpen. Es la otra. Este de acá. Ahora sí, parece que sí. Monte Carlo. Esta es la que me da negativa. Esta es la que me da negativa. 22.222. Este valor acá se desactualiza totalmente. Vamos a borrar esto. Cosa tan berraca. 222. Quitémosle esto. Esto ahí. Listo. Y ahora sí, entonces vamos a hacer esto nuevamente, a ver si lo toma. Dividido entre 10. Y lo tomamos como negativo. Lo ponemos fijo. Lo ponemos fijo y tiene que dar este valor negativo. Listo. No sé por qué se desactualiza la bendita plantilla. No entenderé por qué, pero bueno. Y aquí hay algún valor, gastos y otros, que de pronto está mal. Este está bien, fíjese, este está bien. Este está bien. No, esto está bien. Esta bendita plantilla se desactualiza. Esto es flujo de caja libre. Aquí, Monte Carlo. Aquí esto es positivo, 20%. No tiene por qué cambiar así. No sé por qué me cambia así, pero lo mismo aquí, 129.900. Esto es positivo. Esto sí es negativo. No sé por qué me cambió así. Monte Carlo. No sé por qué me cambió la plantilla aquí a negativo. Esto es positivo, esto es positivo. Ah, ya. Ya sé dónde va a estar el error. Ya sé dónde va a estar el error. Esto aquí negativo, negativo. Esta proyección aquí es positiva. Esto aquí está bien. Esta suma está bien. Bueno, en fin. Listo. Listo, entonces vamos a ir a otra plantilla que tengo acá que me disculpan. Estas plantillas se desactualizan. Voy a ir a otra plantilla que tengo acá. Que esa ya la había realizado. Habilitar contenido. Continuar. Listo, ¿la están viendo? Esta nueva plantilla. Sí, señor. Listo, bueno, esta ya la había realizado, me habían dado los resultados, no sé por qué me dieron así. Esta ya la había realizado y aquí esta depreciación está bien, 229. Aquí este valor sí da positivo, el valor presente neto da positivo, que es 493, que quiere decir que el valor en precios actuales del proyecto de inversión me arrojaría una cifra de 493.100.884 millones. Estos son los indicadores que tienen que mirar. La tasa interna de retorno quiere decir que ese proyecto como tal está generando una rentabilidad de 61%, a diferencia de otros proyectos de inversión o de las otras opciones que tienen de ahí. Quiere decir que es bastante rentable el proyecto y en ese caso el escenario esperado la rentabilidad es del 61%. El costo anual equivalente, que es el valor anualizado de este que está aquí arriba, es de 164 millones anuales. Entonces, también indica que hay una creación de valor y entonces es rentable. Y la relación beneficio-costo me dice que por una vez
o por un peso que invirtamos en costos, obtendremos 2,40 pesos en beneficios. Entonces es una relación de casi 2 veces. Listo. Entonces eso es lo que obtienen de ahí al diligenciar la plantilla, ya como lo estábamos haciendo. No sé por qué me desactualizó la plantilla el valor y me dio un valor neto, valor presente neto positivo. Bien, ahora en el escenario esperado hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo, lo único es que le adicionan este valor que en la guía que tienen ahí son las dos alternativas de inversión. Pues vamos a tratar de hacerlo, a ver si no me descuadra las cuentas aquí la plantilla, la nueva plantilla que estábamos mirando. A ver si es esta. Tutor, disculpe. ¿El mismo error? ¿No nos pasará lo mismo? Porque empezaríamos desde cero. O sea, hasta el momento, o sea, tenemos claro el paso a paso, pero si vamos a usar una plantilla que se nos descuadra en el momento en que la descargamos. Ajá, correcto. Pues... No, tranquila. Entonces, Tutor, voy a disculpe. trabajar. Sí, voy a trabajar con esta que no yo tiene... Estoy diligenciando la plantilla junto con usted y me da el mismo valor, o sea, en la parte de arriba lo que diligenciamos da el mismo valor, o sea que el error está en la parte donde dice desarrollo, ahí es donde está el error, donde no arroja lo mismo que usted tiene en la nueva plantilla que nos mostró. No, la parte de desarrollo no está ya predeterminada, ¿listo? Esa no la podemos cambiar. Porque, tutor, pero en la parte en el resultado donde dice valor residual, ahí me da el mismo valor que tiene usted, donde no dan los valores en la parte de abajo, donde dice flujo de caja libre, pero en la parte de arriba sí da el mismo valor. Sí, correcto. Y ese es un problema de la plantilla, no tiene por qué dar así. Y mire, les muestro la otra plantilla que estoy trabajando. Les muestro la otra plantilla que estoy trabajando. Mire, esta sí me da positivo, ¿sí ven? ¿Sí ven que esta sí me da positivo? En cambio, la otra que estoy trabajando me da unos valores negativos. Entonces, dejemos la plantilla que estoy trabajando. Aquí me dan los valores, me tienen que dar los valores positivos. Me tienen que dar los valores positivos. Y eso, digamos, es la forma con este indicador flujo de caja libre, que me tienen que dar positivos. Este flujo de caja libre, digamos, es un indicador financiero y el valor presente neto es el valor positivo que me dice que el proyecto está creando valor. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Lo mismo aquí en este escenario, mire, los valores son positivos, no tienen por qué cambiar. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? En la segunda página, en la segunda hoja, en donde dice escenario esperado de inversión, lo que se coloca es la alternativa A y la alternativa B. Entonces, vamos a suponer que no las tenemos y simplemente las colocamos. Entonces, ¿qué se coloca? Se coloca la alternativa A. La inversión es inicial de 135 millones. Por favor, me dictan esos valores. Entonces, 135 millones, negativo porque es una inversión. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál es el siguiente valor en el siguiente año? En el siguiente año me dice que hay unos gastos anuales de mantenimiento de 1.400.000. Entonces, eso es lo que se coloca ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1.400.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, 1.400.000. 140 millones puse. Listo. Entonces, 1.400.000. Y por Dios, otra vez. 1.400.000. Ok, listo. Y este valor es un valor de gastos de mantenimiento proyectados a los siguientes 5 años, o sea, hasta los 8 años. Y para el otro alternativa de inversión, los gastos de mantenimiento son de 1.600.000. Entonces, eso es lo que se coloca, 1.600.000 acá. La inversión inicial para esa alternativamente, obviamente, es de 140 millones, que es en la opción B, 140 millones. 140 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Correcto, y es negativa porque es una salida, es una inversión inicial. Y aquí los gastos de mantenimiento, ay por Dios, 140 millones. Listo, y es negativa, como les digo, porque es una salida. Listo. Y los gastos de mantenimiento son de 1.600.000
Entonces se coloca los 1.600.000, negativo 1.600.000. Listo. Se proyectan. Tienen que hacer es proyectar esto hasta acá. Listo. Fuera de eso, al final de cada año, de cada uno de los dos periodos, tienen que poner el valor de salvamento. Profe, una pregunta, si abajo va 1.600.000 en negativo, arriba también no iría negativo del 1.400.000. Claro que sí. Entonces, ojo con lo que se me pasa. Esto acá va negativo porque son gastos. Listo. Pues se extiende. ¿Cuál es el valor del salvamento de la alternativa A? Por favor, me dicen. Valor de salvamento, ¿dónde lo encuentran? Lo encuentran acá. 4.750.000. Muy bien. 4.750.000. Es un valor positivo, pues más 4 millones, eso es lo que tienen que colocar, 150.000, porque es el valor residual que queda al final de la depreciación. ¿Listo? A ver si quedaron bien. 4.750.000. Sí. Y el de la alternativa B, ¿cuál es? Más. ¿Cuál es el valor residual de la alternativa B? 3.466.000. 3.466.000. Listo. Bien, y aquí en estos indicadores se me muestra cuál es la mejor alternativa o cuál es en la que se incurre en menos costo anual uniforme equivalente. La alternativa B, 43 millones. ¿Listo? Ese es un costo, una salida. Ese costo es el que me indica cuál sería la alternativa más barata. Y acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo, coger y copiar, pegar los valores del escenario esperado que están acá en los datos de entrada, los cogen y los pegan exactamente así. Los pegan exactamente así. Aquí revisan que la celda en donde de la depreciación sea la que es, entonces se la cambian, los cogen y los pegan. Y aquí tienen que pegar el valor de la inversión de la alternativa que van a escoger, que es en este caso la de los 140 millones. ¿Listo? Y la pegan acá. Y acá la celda por defecto se les va a ajustar. Ojo con este valor negativo para que no les dé lo que me pasó a mí. Ahora, este valor de acá 94, lo suprimimos. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de este espacio, de esta hoja que se llama depreciación. En la plantilla ya les actualiza. Lo único que tienen que poner es el valor de la inversión que van a escoger, que es 140 millones. El valor de salvamento. Aquí ya les actualiza la resta, que es la base de depreciación, y la vida útil, que son 6 años. Y escogen el segundo año, porque ahí les pide cuál es el valor al segundo año de inversión. Entonces, 94 millones lo cogen y lo copian. Y lo ponen acá. Sí, señora. Entonces, acuérdense, en depreciación, que está acá, el segundo año. Eso es lo que tienen que hacer, no es más. Y aquí ya les da, lo pegan acá y aquí ya les da. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mirar que el valor presente neto les dé positivo, 450 millones, no como me estaba dando a mí, que les estaba dando negativo, porque este flujo de caja libre es positivo, quiere decir que el proyecto es rentable. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Poner estos datos acá como los puse, volver y poner los datos del escenario esperado, que están acá, que ya habíamos hecho. Todos estos datos de entrada, lo único que tienen que poner es coger, copiarlos y pegarlos acá. Y resulta que aquí se fíjense muy bien que no les pase lo que me pasó a mí con la depreciación, que fuera eso que es negativa, y fuera eso que es la celda correcta. Entonces, aquí la celda correcta sería la celda C, C23 constante dividido en 10. En este caso es la celda correcta, porque si traen acá y no la actualizan, es la C15 y no es la C15 en este caso, sino es la C23. No es más, no es sino actualizar eso, pero tienen que actualizar algunos otros datos. Por ejemplo, tienen que actualizar unos datos que le pide aquí en la guía, que les dice simplemente que, ya les digo, que consideren que al hacer la inversión, la que vayan a escoger, que en este caso es la B, la de 140 millones, se espera que los costos unitarios a partir del año 4 sean solamente el 72% del precio de venta. Entonces, ustedes se van ahí
a los costos unitarios, que a partir del ¿qué? Del año 4, si no estoy mal, les dice ahí, del año 4, sean el 70% del precio de venta. ¿Sí es el año 4? Del año 4. Entonces, lo único que hacen es actualizar en el año 4, aquí, mire, aquí, el 70, costos unitarios, perdón, acá. Aquí tienen los valores y aquí a partir del año 4 sean el 70% del precio de venta. Entonces, lo único que hacen es coger el precio de venta, lo multiplican por 70% y le suman ese valor que tienen acá, intro. Si está bien, está mal, algo me faltó, 70%, no, nuevamente, suprimamos esto. Que a partir del año 4, el 70%, del precio de venta, discúlpenme. Cogen el precio de venta, lo multiplican por 70%, es apenas el 70%. Sí, señor, listo. Ahora sí. Y aquí lo extienden. Y a ella cambia. Eso es lo único que tienen que actualizar. Que el costo unitario a partir del año 4 es el 70% de ¿qué? Del precio de venta, no es más. Es lo único, es como una trampita ahí que tiene. Listo. Y hasta ahí tienen los datos de entrada de esa plantilla para el escenario esperado con inversión. ¿Cuál inversión? La alternativa B, que fue la que escogieron, que tienen que poner acá y que tienen que aplicar el valor residual de la depreciación para el año 2, que es 94, el saldo final, y entonces actualiza toda la plantilla y ya ahí les tiene que dar un valor presente neto positivo, no les va a dar negativo como me dio a mí. Y entonces, ¿qué sucede? Comparan este 258 millones de valor presente en este escenario con inversión y lo comparan con el escenario sin inversión. Entonces, obviamente, el escenario sin inversiones me da un valor presente neto mayor porque no he incurrido en los costos ni en el desembolse de esa nueva inversión como lo hago aquí en el escenario con inversión, con esta alternativa B. Por eso es que me da un valor presente neto menor. Por eso es que los flujos de caja libre son menores. Mire, aquí los flujos de caja libre son mayores, 211, 255, etcétera. Aquí son menores, 211, 115, 104. Aquí, por ejemplo, en el escenario esperado, aquí 650 el último flujo de caja libre y aquí en este es 507. ¿Por qué es menor eso? ¿Por qué son menores esos valores? Porque como he incluido los desembolsos en los que he incurrido por esta alternativa B, que es haber invertido con un nuevo equipo que he necesitado, entonces eso implica mayores desembolsos y los flujos de caja libre se ven afectados. Esa es la explicación, pero es sencillo. Ahora bien, la depreciación es una página que se les actualiza, no tienen problema, lo único que tienen que meter es el valor de la inversión, de la nueva inversión, su valor de salvamento y les da una base de depreciación que la resta entre los dos con una vida útil de 6 años y meten el valor del segundo año en el saldo final. Ahora sí, bien, la evaluación de las alternativas. Sencillo. Escoger los flujos de caja libre para cada una de las opciones, incluyendo las que les da en la guía, que es la opción de la ciudad de Medellín y la opción de la ciudad de Cali. O sea, ya son 4 escenarios. Lo voy a hacer aquí rápidamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí borro esto. Listo, y se me borra. Entonces, me dicen, por favor, y me corroboran si acá, ya en la segunda parte, me preguntan. Dice, asuman que tengo una opción de inversión en el sector del poblado en la ciudad de Medellín con los siguientes valores. Para el valor de hoy, 310, para el primer año, 100, para el año 2, 105, para el año 3, 85, para el 4, 70 millones, para el 5, 285 millones. Entonces, por favor, me dictan esos valores, que son los que tengo que colocar acá. Esos valores son los que tengo que colocar en la ciudad de Medellín y los otros valores para la ciudad de Cali. ¿Estamos de acuerdo? Pero para aquí, para el escenario esperado con inversión, tengo que colocar ese flujo de caja libre del escenario esperado con inversión. Entonces, lo único que hago es coger y copiar. Escenario esperado con inversión. Este flujo de caja libre lo copio, copiar, y lo pego en la evaluación de alternativas acá.
pegar los valores y eso es lo que tengo que hacer. Ahí me los actualiza, la misma plantilla se los actualiza con una tasa de descuento, o sea, la tasa de oportunidades del 20%. Este valor me lo actualiza, pero lo voy a borrar para mostrarles cómo es que se saca. Escoger este flujo, este mismo flujo de acá descontado, es simplemente igual, cojo este primer valor, lo divido entre, abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento, cierro el paréntesis, lo elevo ¿a cuál tasa? Al número de periodos. Estos que están aquí, el primer periodo será el periodo 0. Y he obtenido el primer año en descuento, en valores descontados, y aquí los extiendo y obtengo estos valores ya descontados. Vamos a ver que este valor aquí tiene que cambiar. Estas benditas plantillas se me desactualizan. Este valor aquí es este valor. Bueno, aquí falta hacer constante esta celda, si no, no va a cambiar, que es la tasa de interés. Listo. Y entonces ahí sí extiendo, y este es mi flujo de caja descontado. Listo, ahora sí cambió. Este flujo de caja descontado es simplemente el flujo de caja libre, pero en pesos descontados por la tasa de descuento. Ahora obtengo el otro indicador que es el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es el valor de toda la inversión que hice de ese proyecto, pero en pesos actuales, quitándole variables como la inflación, variables como la tasa de interés, etcétera. Entonces, quiere decir que esa inversión me significa un desembolso de 258 millones, y a diferencia de mire, a diferencia de acá, estos 258 millones significa que se está generando valor, significa que se está generando valor de forma positiva, entonces la inversión es viable, es rentable. La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad que me estaría generando esa inversión. Esos 258 millones significa que estoy obteniendo una tasa de rentabilidad de 46%. Y la relación beneficio-costo es una relación entre, por cada peso que incurro en costos, estoy obteniendo casi dos pesos en beneficio. Listo. Entonces, estos valores en amarillo aquí ya se les actualizan. La plantilla tiene que tenerla actualizada, entonces no hay problema. Lo único que tienen que hacer es copiar esto y hacer este flujo de caja descontado así como lo hice. Aquí ya lo tengo también para el escenario sin equipo de inversión. Y lo voy a hacer para el escenario de Medellín. Entonces, me dicta, por favor, el primer valor del escenario de inversión de Medellín. 310. El segundo año. 100. El segundo año es 100. Es hoy 310. Más un año 100. Más 2 años 105. Muy bien. Entonces, 100. Espérame. 100 positivo. 100, ¿por qué 100 positivo? Ya les digo por qué. 100, ay, por Dios. 100, listo. Pues porque 310 es el primer desembolso que tengo que hacer en esa opción de inversión que me proponen para la ciudad de Medellín. Y me va a generar un flujo de ingresos futuros del año 1 al año 5 de, primero, 100. En el año 2, ¿de cuánto? 105. Muy bien, 105 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el siguiente año, ¿cuánto? 85. 85 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el siguiente año, ¿cuánto? 70 millones. 70 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en el último año, 285. lo que posiblemente me va a generar la opción de Medellín. ¿Estamos de acuerdo? 285 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En ingresos. Es ese flujo de ingresos que me va a generar si yo hago un desembolso inicial de 310 millones. Ahora la tasa de descuento. Es lo mismo que hice aquí arriba. Entonces, coger igual este valor. Cojo este valor. Lo divido. Abro paréntesis. 1 más la tasa de descuento. ¿Cuánto es la tasa de descuento? El 20%. ¿Listo? El 20%. Cierro paréntesis. Lo elevo
Lo elevo. Tengo que poner 2 veces. Lo elevo acá, al número de periodos. Esta tasa tiene que ser... Vamos a quitar la tasa y vamos a ponerla... esta de acá. Listo. Enter. Ay, por Dios, qué locura. Estaba haciendo una locura yo otra vez. D6, tasa de descuento. Esta es de 6, sí señor, de 6. Entonces, nuevamente, igual, este valor dividido, abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento. Ah, es que no la tengo acá. Estamos haciendo una locura, nadie se dio cuenta. Estaba haciendo una locura y nadie me dijo nada. Estimados, la tasa de descuento va acá, 20%. Nadie me dijo nada, pero bueno, ahora sí, igual. Entonces, este valor dividido, abre paréntesis 1, más la tasa de descuento, ahora sí, qué locura. Estaba fija. Entonces no va a cambiar en las otras celdas. Listo. Ese flujo de tasa descontada se extiende. Listo. Y ahí cambian los otros valores. Entonces, el valor presente para la opción de Medellín es de 279. La tasa de rentabilidad es menor, 25%, y la relación beneficio-costo es también menor. Parece ser que el escenario sin inversión es el que tiene mejores indicadores financieros porque tiene una tasa interna de retorno de 61%, un valor presente neto muy grande, ¿sí? En cambio acá 279 es mucho más pequeño e inicialmente con inversión ese valor presente neto da 258. Este valor presente neto de acá me tiene que ser igual al escenario. El de la inversión me tiene que ser igual a este. 258, correcto. Mire, es igual. Y el de sin inversión, vamos a ver si es igual. Sin inversión, 493. Vamos a ver si es igual. Con inversión, 258. Sin inversión, 493. Vamos a ver la evaluación de alternativas. Con inversión, sin inversión. Aquí hay un error, entonces 20%. Aquí debe haber un error. Sí, claro, hay un error acá. No me dijeron, y esto tiene que ser fijo acá, no me dicen. Esto tiene que estar fijo, si no, no va a cambiar. Por favor. Listo. Listo, listo. Acá de una vez pongamos la fija. No me dicen, y no va a cambiar. Listo. Por eso es que no cambie y entonces me dio una locura. Ahora sí. Entonces 352. Entonces ese valor es de 493 para el escenario sin inversión. Vamos a ver si es cierto. Sí, correcto, ahí está bien. Listo, entonces inversión, sin inversión para Medellín. Parece que ser que todo el escenario más conveniente es el de sin inversión con equipo informático. Y el de Cali. Entonces el de Cali, me dicen por favor el valor del año 0 de la inversión inicial del escenario de Cali. Rápidamente. Menos. ¿Cuál es el desembolso inicial del escenario de Cali? El del escenario de Cali. que está abajo. Dice, sector Imbanaco en la ciudad de Cali, 305 millones. Ese que dice abajito. Bien, listo. Bien. Entonces, por favor, me lo dictan. Menos 305 Sí. millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. ¿Por qué menos? Porque es un desembolso inicial. La inversión inicial implica eso, desembolsar dinero en un primer periodo antes de ponerla a funcionar. Por eso se pone en el periodo 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el segundo valor? 110. 110 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué positivo? Porque se está haciendo la proyección de que ese escenario de posible inversión en Cali me va a generar un desembolso inicial de 305 millones, pero un retorno de ingresos en el primer año por lo menos de 110 millones. ¿El segundo año cuánto sería? 95. 95 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. ¿El siguiente año? 111 millones. 111 millones.
El siguiente año, 75 millones. 75 millones. Y el último año, 215 millones. 115 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, eso significa el flujo de ingresos, por eso es positivo. Ahora bien, vuelven y hacen la misma tasa de descuento. La tasa de descuento es el 20%, que es la que están utilizando, o sea, es el costo de oportunidad. Y el flujo de caja descontado lo hacen igual como lo han venido haciendo. Entonces, cogen dividen, ¿entre cuánto? Abren paréntesis, 1 más la tasa de descuento que están utilizando, cierran paréntesis, ponen fija la celda del interés. Al ponerla fija, se puede arrastrar. Perdón, no lo elevé. Lo elevan. ¿Elevan a qué? Al primer periodo. Listo, ahora sí, y ahí les arrastra. Otra vez, por Dios. De 35. Nuevamente, la vamos a meter otra vez, igual. Este valor dividido, abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento, cierra paréntesis, elevan a una vez, ¿no? Al primer periodo, pero aquí la ponen fija. Ponen fija acá. Listo, enter. Ahora sí. Y entonces lo que hacen es correr ahí para allá. Y ese es el flujo de caja descontado. Y ahí le actualizan las otras variables. Para Cali quedó así. Ahora, si ustedes quieren saber cómo es que se obtiene esto, pues simplemente borran esto. Borran esto. Valor presente neto. Entonces, f de x, BNA, aceptan BNA. Tasa, entonces, ¿cuál tasa? Esta tasa. Valor 1. Utilizan el flujo de caja libre. Estos valores de acá que es el flujo positivo. Valor 2, este valor de acá que es la inversión inicial. Listo. Aceptar. Listo. Ahí les da el valor presente neto. Para la opción de Cali. La tasa interna de retorno, ¿cómo la sacan? Igual. O simplemente nos vamos a fx, TIR, aceptar. Valores. Entonces, ¿qué valores? Bajemos esto. Lo mismo. Utilizan los valores del flujo de caja libre. Aceptar. 25%. Ahí les da. ¿Listo? Y la relación beneficio-costo es simplemente el cociente entre, en este caso, por ejemplo, de 28. Entre ese valor presente neto, es el cociente, entre ese valor presente neto, dividido en negativo de 27 y el flujo de caja descontado negativo más 1. Entonces, es el cociente entre el valor presente neto dividido el flujo el primer flujo. Este de acá lo ponemos negativo menos 1. Aquí negativo menos 1. Es eso. Relación beneficio-costo 0.26. Más 1, perdón. No menos 1, más 1. Estaba haciendo mal. Y listo, y les da. Listo, ahora sí, uno casi 2 veces. No es más, pero yo les sugeriría no alteren esto, déjenlo así como está. Ahora sí, el análisis de sensibilidad es coger y pegar todos los datos que están. Profe, qué pena, esa relación. Ah, muy bien. Esa relación beneficio-costo, ¿qué significa? Esa relación beneficio-costo de veces significa o por cada... en valor en moneda. En pesos. Puede estar en número de veces o en pesos según las variables de entrada que usted escoja. En este caso, por un peso que usted incurra en costos en su proyecto para ponerlo a funcionar, por solo un peso que usted incurra en costos en su proyecto para ponerlo a funcionar en esos periodos como se lo muestran ahí, está obteniendo casi 2 pesos, un peso con 73 centavos, fíjese, es relativamente rentable. Aquí 2 pesos, aquí el más rentable es este, porque por cada peso que usted incurre en costos para poner a funcionar su proyecto,
obtiene 2 pesos y 400 centavos. Y aquí 2 pesos con 81. Y aquí solamente 1 con 79. ¿Cuál es el mejor proyecto? Este es un indicador muy interesante, el de la relación beneficio-costo. ¿Listo? Y aquí ya ustedes miren la guía y miren el video en donde les dice, compara los BPN. Entonces para la Chía, para la Medellín y para Cali. Entonces el BPN, la inversión inicial aquí con sus valores negativos, los BPN los compara. El del mayor valor de BPN es el de Chía, como les decía, y con un índice de rentabilidad de 2 pesos con 400, mire. El de Chía sin inversión, mire. Entonces aquí les indica esto, aquí los combina, miren ahí cómo es que lo combinan, no nos vamos a quedar en eso. Ahora sí, análisis de sensibilidad es coger y copiar todo esto acá. Coger y copiar el escenario esperado. Copian. Copiar, análisis de sensibilidad, acá. Pegan los valores, aquí cambian. Mire, el valor presente neto dio para el análisis del caso esperado que copiamos, que fue el de el con inversión. Si quieren con el otro, si quieren, por ejemplo, no lo hacen con inversión, sino simplemente lo hacen con el escenario sin inversión, como quieran. Entonces borremos. Entonces si quieren más bien copian el esperado de acá, copian todo esto, copiar, pegar, listo, y ahí tiene que dar. Vamos a ver si da, no, y da positivo, mire, y da un valor positivo al valor presente neto. Eso. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Pónganle cuidado a esto, que aquí está el análisis de sensibilidad. Suponer que la variable crítica, ¿cuál es la variable crítica? Por ejemplo, la variable crítica, aquí no copió los datos, entonces vamos a ver si volvemos a borrar. Ah, no, yo tengo aquí la otra plantilla que tengo acá, me indica mejor en esta. Bueno, ¿qué es hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En este análisis de sensibilidad, ustedes ya tienen los datos acá actualizados, los copian y los pegan, pero con vínculos, obviamente, no como dice acá, porque aquí los copié sin vínculos y no es así. Exactamente. Entonces, por ejemplo, copian este de acá, pero con vínculos. Sí. Copian estos de acá, pero con vínculos. Copiar. Listo. Valores, fórmulas. Listo. Fórmulas. Copien con fórmulas. Y ahora sí ya pueden hacer el análisis. Entonces, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Como lo tengo acá, está bien. Mire, y aquí, bueno, este sí me dio negativo porque algo le falta aquí actualizar. Pero entonces me voy a la que tengo aquí actualizada, simplemente. Aquí a esta, a la Monte Carlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes se fijan en cuál es la variable crítica. Una variable crítica es, por ejemplo, que cambió la tasa de inflación. A ver qué tan rentable es un escenario con una tasa de inflación muy alta. Entonces, por ejemplo, cogen y cambian la tasa de inflación para la variación en el precio de venta para el segundo año. Ya no es 3.5, que en este caso es la tasa de inflación, sino vamos a poner una exagerada. 7%. Listo. Entra y cambia todo. Cambia todo y aquí el análisis de sensibilidad. Ustedes pican acá y cambia todo. ¿Listo? Ya se supone que deben tener bajado la aplicación, la herramienta MAT. Yo no la pude bajar porque mi dominio de mi computador no me lo permitió, pero aquí ya cambia todo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir el análisis de sensibilidad? Está centrado aquí en qué pena. ¿Sí? Qué pena. Yo esa parte sí no la escuché, es que entre 20 minuticos. ¿Qué es lo de MAT que toca descargar? Ah, bueno, es simplemente que van a uno de los videos que la directora les dejó en los foros, a cada uno yo les puse también en los foros, y allá descargan la herramienta MapTools, MapTools, y ahí les dice el video cómo descargarla, ¿listo? Ahí les dice el video cómo descargarla y es sencillo, y ya queda aquí atado al Excel, por aquí queda, en uno de estos
de estos escenarios de acá, pero el mío no me lo permitió porque pues no tengo el dominio de este computador, pero ustedes sí porque es su computador. Una pregunta, yo hasta ahora escucho sobre esa aplicación, creo que es una aplicación que usted me menciona. ¿Qué función tiene, qué relación tiene para poder llevar a Pues cabo muy bien. ¿Qué relación tiene? Que si yo lo hago sin esa aplicación, puedo ejecutar aquí, mire. Pero resulta que de pronto no me lo ejecuta con las, digamos, con toda la actualización que debe tener el Excel y no me va a cambiar acá algo. ¿Sí? Aquí parece ser que esta ya la tenía yo actualizada. Ustedes tienen que hacerlo así, no es más, no es sino para eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ya tengan todo copiado acá en el análisis de sensibilidad, que copiaron lo del escenario esperado, si quieren, o lo del escenario esperado con inversión, cualquiera de las dos, o como les pide la guía, como les pida la guía. Entonces copian de aquí a acá. Y entonces al copiar se les actualiza acá, se fija que todo quede bien, que el valor actual neto sea el valor que es. Aquí es, mire, 423, es positivo. Y cogen y pican acá, ejecutar análisis de sensibilidad. Listo. ¿Qué indica el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad me muestra unas variables de entrada, que son las variables críticas, y unas variables de salida, que son las que están en color naranja. Entonces, las variables que están a este lado son las variables de entrada. El precio, el costo fijo. Por ejemplo, si el precio se incrementa, ¿qué es lo que dice acá? 63%. Si el precio se incrementa un 63%, si el precio se incrementa un 63%, la variable de análisis o de salida, que es el valor actual neto o BPN, se va a ¿qué? A decrementar o a incrementar, en este caso es positiva la relación, a ver, en este caso es positiva, sí, en 8,63%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una relación entre este cambio de esta variable y el cambio de esta variable. Otra variable, el costo. Si el costo se incrementa en 2,58%, el valor actual neto del proyecto si el costo, cae en 2,58%, el valor actual neto sube en 2,58%, o lo contrario. Si el costo se incrementara en 2,58%, el valor actual neto o BPN caería en 2,58%. Ese es el análisis de sensibilidad que se hace, es decir, la relación que tiene la influencia o el cambio de una variable sobre otra variable, lo que les estaba diciendo, no es más. El costo unitario, si el costo unitario cae en 4,58%, el BPN de ese proyecto de inversión subiría en 4,58%, o sea, lo hace más rentable. ¿Y dónde se cambian esas variables críticas? Se cambian acá. ¿En dónde? Acá, mire. Acá en donde está, por ejemplo, el IPC. El costo unitario. Si el IPC cambia de 7% a 2%, pues el costo unitario va a disminuir. Hagámoslo aquí, mire. Mira, aquí con 7%, el costo unitario, la relación es de 4,58%. ¿Sí la ven? 4,58%. Si lo cambio ese costo unitario, costo unitario acá, costo unitario acá. Sí, si cambio el costo unitario ya no a un 3, nomás hagámosla con, a ver, le estaba haciendo con 7%, perdón. Con 7%. Hagámosla con 2%. Listo. Cambio acá, ejecuto mi análisis de sensibilidad y acá cambia. Entonces, el costo unitario o esa que cambié, el 7%. Si es el costo unitario, tiene que ser el 7% acá. Listo. Suprimir el 7%. Listo. ¿Sí? Cambia todo. El 7%, análisis de sensibilidad. Y aquí tiene que haber cambiado. No es más. Claro, miren. El costo unitario, 8,15%. Es decir, que si caen los costos en 8% más o menos, el BPN se va a incrementar en 8,15%. ¿Sí? Entonces ahí se demuestra que cambia. ¿Sí? Otra, si cambia el precio, por ejemplo, si cambia el precio de venta en un porcentaje para los años de proyección y ya no es de 2%, sino de el 10%, algo bien exagerado. Lo cambio, ejecuto aquí mi análisis de sensibilidad
y vuelvo y miro acá a ver qué pasó. Entonces el precio, mire, si el precio, por ejemplo, en este caso subió en un porcentaje importante que fue ¿el qué? Este precio de venta subió en un porcentaje importante que fue casi el 10%, me implica que el precio al cambiar acá en casi el 10%, en un 8.27%, el resultado acá en el BPN es un incremento de su valor del 8.27%, ¿sí? ¿Por qué toma 8.27% acá? Porque hace, digamos, una ponderación del cambio y entonces no toma el 10%, sino toma el 8.27%. Eso es el análisis de sensibilidad. Cambiar cuáles variables, cambiar el precio, cambiar el IPC, en este caso allá no es 3.5 sino 10, pero yo lo vuelvo y lo pongo acá 3.5, obtenemos nuevamente los mismos valores. Entonces acá vuelvo y ejecuto nuevamente el análisis de sensibilidad y acá obtengo más o menos un valor como el que tenía. Y así van a cambiar todos los valores. Un cambio en las variables de entrada me permiten obtener un cambio en las variables de salida. ¿Cuál es la variable de salida? El BPN, que es la variable que me interesa. O sea, esta variable de acá. Esta variable, que es una variable que me indica qué tan rentable, qué tanto se está creando valor. La otra variable que me interesa es esta. ¿Qué tanto de rentabilidad estoy recibiendo con una tasa de oportunidad del 20%, pero con ese flujo de ingresos se me implicaría que estoy recibiendo rentabilidad de 47%, por ejemplo, en este caso? Un costo equivalente, que es el valor anualizado de este valor, y una relación beneficio-costo en número de veces, o en pesos, o en dólares. También se puede interpretar así. ¿Listo? Eso no tiene problema. Listo, y ya saben cómo se meten estos valores acá. Y miren por favor el video para el análisis de probabilidad. Es algo parecido, simplemente cuando lo ejecuten es lo mismo, copiar los valores acá, copiar y pegar lo mismo, los datos de entrada, ajustar, mirar que aquí en la depreciación no vaya a haber ningún error porque pasa lo que me está pasando a mí, que en la otra plantilla no me está dando porque no estoy mirando el error de la depreciación. Entonces, hacen lo mismo, ejecutan la simulación, eso se demora un tiempito mientras les cambia ahí, como dice el video, y cuando ya haya terminado, les da aquí, les muestra esta distribución de probabilidad de los valores, no es más, pero ese es simplemente una interpretación de probabilidad. Ahí les está mostrando para esta plantilla que tengo que sí está con la herramienta MathTools, o la herramienta que se le adiciona al Excel. Miran el video y la descarga. Y esto se demora un poquito. Se me olvidó decirles que esto se demora. Mientras se demora. Mientras se demora, ¿cuál es el nombre Dígame. del CIPA? Entonces, el nombre del CIPAS es análisis de sensibilidad. ¿Para qué lo pongo así? Para que ustedes, cuando vayan a llenar las listas, pongan análisis de sensibilidad y después cuando yo vaya a revisar listas, lo encuentre rápidamente. Porque si ponen fase 4, los otros CIPAS también tienen fase 4 o escenario colaborativo o individual, pues también tienen esos nombres, entonces no lo voy a encontrar. Listo, entonces, mientras se... es que esto es demorado, esta parte. Y fíjese que esta plantilla que tengo sí tiene la herramienta, pero la otra que estaba trabajando no la tenía, y por eso es que a veces se descuadra todo. Bueno, listo, vamos a cerrarla, porque es que se demora mucho acá. Ya entienden cuál es el análisis de sensibilidad y cuál es el análisis de riesgo. Control Alt, suprimir. Vamos a cerrarla porque ¿qué más? Listo. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces. ¿Listo? ¿Ya llenaron la lística? Bueno, entonces, en términos generales, eso es análisis de sensibilidad.
Aquí me sigue ejecutando el... se demora. Se demora. Bueno. Listo, estimados estudiantes. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar de grabar. Mañana tienen sus otros CIPAs en donde se muestra el mismo proceso, pero en la plantilla individual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un poquito más centrado en la plantilla individual, pero lo que tienen que hacer es lo mismo. Copiar y pegar los datos del escenario esperado a los otros escenarios y mirar que las celdas sean las que son para que no se les desajuste. Voy a dejar de grabar aquí detener la grabación.